sin flash. Ahí. Listo, muy bien. Entonces, aquí estamos viendo la medida que propone el fabricante del anillo para el cilindro. Nos propone para el cilindro del motor un diámetro de 94.500 milímetros. Recordemos que cuando nosotros trabajamos el patrón de medición llamado milímetro, que nos sirve para saber los valores de la magnitud distancia, nosotros trabajamos las cifras significativas de la siguiente manera. Antes del punto teníamos las unidades, después del punto teníamos la décima y luego teníamos la centésima. Nosotros en los instrumentos de medición que utilizamos en las clases, la formación que alcanzamos a ver en el CDTI, vimos que los calibradores, los micrómetros, los comparadores de carátula que nosotros utilizábamos allá en el centro, nos medían el milímetro hasta el patrón de medición llamado la centésima. Pero nosotros aquí vemos que este fabricante propone un dígito más. O sea, nos propone dividir el milímetro hasta la milésima, o sea, en 1000 partes iguales. ¿Para qué este fabricante de los anillos propone ese nivel, ese grado de exactitud? Bueno, recuerden que como estamos realizando trabajos de precisión, como lo es el dar ajuste a los componentes internos del motor, entonces el fabricante propone ser muy preciso, dividir el milímetro en 1000 partes para ganar precisión. Recuerden que entre más divisiones tenga un patrón de medida, pues más preciso va a ser cada una de estas divisiones. Entonces lo que él pretende acá es que no se vaya a presentar, por ejemplo, un cilindro con 94.499 milésimas de milímetro, o por el contrario se va a presentar uno por encima, 94.501 o 510. Lo que está buscando ahí es minimizar el grado de incertidumbre, o sea que la medición que se dé esté completamente apegada a este valor para que el anillo pueda trabajar de buena manera y se van a evitar riesgos de daños tanto en el anillo como en el cilindro. Acá al lado vemos la ampliación de la sobremedida. Recuerden que nosotros hablábamos de motores a sobremedida, que eran las medidas superiores de la medida estándar. Entonces, acá nos está mostrando la etiqueta que los anillos de este motor están a una sobremedida de 50 centésimas sobre la medida estándar. O sea que se ha ampliado 50 centésimas desde la medida en la que la entregó el fabricante. Esto aplica para el pistón, aplica para los anillos, aplica para el cilindro. Si nosotros vemos el pistón, la cabeza del pistón, vamos a encontrar la misma sobremedida. Miren ahí, .50. Y el cilindro, desde su diámetro original, ya está ampliado también 50 centésimas o lo mismo que decir .50 milímetros. Viendo una aplicación más de los instrumentos de medición estudiados en el área automotriz, aquí vemos que se está utilizando un comparador de carátula. Este comparador de carátula también viene en milímetros. Entonces, si ustedes recuerdan el manejo que le dimos a este instrumento, recordarán que cada vuelta que da la aguja en ese reloj corresponde a 1 milímetro de distancia, la distancia que se mueve aquí el puntero. Lo que está haciendo aquí el técnico Jimmy Rodríguez está verificando y corrigiendo la planitud de esta rueda fónica. Esta rueda fónica, como ustedes ven, es solidaria a la nariz o la punta del cigüeñal. Y esa rueda fónica, por estar fabricada en un elemento ferroso, lo que hace es excitar magnéticamente a este sensor que tenemos acá. Por ende, esta va a ser la señal de posición angular y de revolución del cigüeñal que va a llevar este posicionamiento, que va a llevar este movimiento desde el cigüeñal
expresado en una magnitud eléctrica hacia la computadora. ¿Listo? Entonces aquí vemos pues cómo cobran importancia los instrumentos de medición que ustedes ya han estudiado y que ya han trabajado en el ambiente automotriz. Ven su gran aplicación a la hora de verificar cada uno de los componentes del motor. Aquí vamos a ver, por ejemplo, tenemos un anillo instalado. Vamos a ver la luz de anillos. Para ver la luz de anillos vamos a manejar otro instrumento de medición que se llama el calibrador de espesores, calibrador de galgas, también se llama muy comúnmente. Entonces este calibrador nos sirve para medir los espesores. Aquí tenemos una galga que corresponde a un espesor de 21 milésimas de pulgada. Si nosotros hacemos la conversión, esas 21 milésimas de pulgada corresponden a 53 centésimas de milímetro. Conversión que ustedes ya han estudiado y saben hacer. Entonces nosotros vamos a incluir el elemento aquí. Esperen, yo pongo la lamparita. Ahí, listo. Entonces miren, ahí tenemos el anillo metido en el cilindro y lo que vamos a hacer es verificar el espacio que hay entre las puntas, vean, las puntas del anillo. Ahí vemos que la galga cabe justa, de hecho entra un poquito apretada, dándonos el dato de la distancia que hay entre las puntas del anillo para que el anillo pueda dilatarse en el momento que entre el motor en temperatura de operación.